estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vali y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, hola, bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Reglas, el primer podcast, obviamente en Costa Rica, que se pone sobre la mesa el tema de la menopausia y todo lo que hemos callado sobre nuestra salud hormonal. Hoy tenemos una invitada que admiramos muchísimo, una mujer que ha hecho con su historia personal una fuente de sabiduría para otras mujeres. Nos acompaña la doctora Paulette Loynaz-Schroeder, doctora de medicina tradicional china, especialista en hierbas medicinales, terapeuta integrativa y sobreviviente de un tumor cerebral que la llevó a vivir una menopausia anticipada. Bienvenida, Paulette. Muchas gracias por recibirme. Gracias por estar aquí hoy. Y creo que este espacio va a estar muy interesante porque creo que vas a poder lograr hacer mucha conexión con las chicas, con tu historia y con todo esto que nos hablaste antes del episodio, a lo que te dedicas, que me parece súper interesante. Y bueno, vale. A mí me encantaría si podemos empezar contándonos un poco, Paulette, cómo fue tu camino hacia la medicina tradicional china. Claro. Bueno, mi camino hacia la medicina tradicional china empezó, de hecho, cuando era niña. Cuando yo era niña, sufría de alergias de piel y problemas de riñones. Y después de mucho tiempo de no hallar una respuesta con la medicina alopática o la medicina general, mi mamá decidió intentar homeopatía. Entonces, después de un rato de hecho, solo 6 meses de tomar la homeopatía, nunca más en la vida tuve problemas de piel ni de riñones. Sí, increíble, o sea, me lo curó. Yo amo la homeopatía, tengo que decirlo. O sea, yo lo he probado, los imanes y todo. A mí la terapia alternativa me encanta. Yo soy muy pro a eso y me parece que sí es bastante funcional. Sí, increíble. O sea, algo que la medicina general no estaba ayudándome, ¿verdad? Con 6 meses, nunca más en la vida tuve un problema. Entonces ahí empezó mi amor para la medicina natural. Ya después, graduándome del colegio, empecé a buscar en San Diego, porque en ese momento estaba viviendo allá, empecé a buscar universidades que tenían herbología o medicinas naturales, y ahí encontré la medicina tradicional china. Una de las universidades más reconocidas en los Estados Unidos está en San Diego, y esa fue la que encontré, y me puse a investigar, me enamoré a primera vista, y de ahí el resto es historia. Qué bonito, la verdad. ¿Y cómo llega ese diagnóstico del tumor a tu vida? ¿Y cómo lo viste emocionalmente y físicamente? Porque yo creo que esta parte va a ser muy poderosa para las chicas, porque hay muchas chicas que nos han escrito que hablan de menopausia precoz por ciertas condiciones, y creo que en eso es muy poderoso lo que vos les puedas contar y conectar con ellas, más que todo para este sentimiento de no estoy sola, ¿verdad? Sí, no la he sido la única. empatía y el poder sentirse identificados con historias. Bueno, mi historia es un poco extraña, ¿verdad? De cómo llegué a ese diagnóstico. De hecho, bueno, yo me gradué de medicina tradicional china en el 2016. De ahí tuve mi práctica en San Diego y decidí ser voluntaria en Nepal. Allá en Nepal tuve casos muy complicados de quebraduras, de abortos, ¿verdad? Casos un poco más complejos que yo no sentía preparada a tratar solamente con la medicina china. Entonces yo dije, tengo que seguir estudiando. Voy a meterme a la Universidad de Medicina General. En el 2021, ya después de terminar cursos de premedicina, que es necesario ya en Estados Unidos, entré a UC Davis, Universidad de Medicina, en Sacramento. Y después del primer año, esto es lo curioso, después del primer año de estar ahí, bueno, empecé a perder la vista, que, ¿verdad? Fatal, tenía mucho miedo, fue una situación muy complicada, pero al enterarse UC Davis, la universidad, de que estaba en el hospital, llamaron a mi profesor, porque curiosamente, justo en ese momento, o sea, la vida me llevó, Dios me llevó ahí a ese momento, porque justo en ese momento
tenía clases de neurocirugía y mi profesor era especializado en esa cirugía que yo necesitaba. Entonces fue muy extraño cómo la vida me llevó a ese diagnóstico. Y que además alguien que te daba confianza. Sí, o sea, era mi profesor y era especialista en eso. Entonces es increíble, uno nunca sabe dónde lo está llevando uno la vida. Es ¿verdad? cierto. Paulette, y recordando un poco ese momento, ¿verdad? Vos te dan el diagnóstico, pasas por una operación bastante importante y eso te lleva a una menopausia anticipada o en este caso se puede decir, creo también, una menopausia quirúrgica. ¿En qué momento te das cuenta que estás entrando en este proceso? ¿Qué impacto tuvo eso en tu cuerpo, en tu identidad como ser humano? Sí, ok, esto es así como un poquito a una crítica de la medicina general, porque aunque fue genial en sacarme este tumor del cerebro y por eso recuperé la vista y estoy viva y estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Pero después de la cirugía, el cuidado paliativo fue así como que no estaba, no existió. Y de hecho yo seguí un año más ahí en la Universidad de Medicina General y me sentía mal. O sea, estaba aumentando peso, estaba pasando mucha fatiga, dormía 16 a 20 horas al día. O sea, era demasiado el cansancio. En ese momento estabas con quimio. No tuve que tener Ok. quimio por dicha, pero sí radioterapia. Radioterapia. Ajá. Ujú. Entonces estaba con radioterapia. Claro. Y claro, yo iba a los doctores y les decía, me siento fatal, Sí. ¿verdad? Me siento fatal. Algo está mal. Pero cuando ellas hacían los exámenes de hormonas, todo estaba en el rango, ¿verdad? Ajá. Entonces me decían, "Ay, es que usted tuvo una cirugía de cerebro, eso es normal", ¿verdad? Entonces yo, ok, de ahí está bien. Pero una pregunta, en la parte, digamos, en la cirugía que te hicieron, en la parte del cerebro, ¿ya te habían dicho que podía haber alguna afectación hormonal o simplemente en el camino todo sucedió? Sí me avisaron, el tumor estaba justo en la parte hormonal, pero no me explicaron explícitamente, usted va a pasar una menopausia. Ajá, los cambios Ajá, que los podían. cambios. Ujú. Ajá, o sea, me dijeron, pueden haber cambios, pueden o no haber cambios hormonales, ¿verdad? Sí, puedes perder la menstruación o no puedes perder la menstruación y ya. Sí, pero también entre eso está el término menstruación, ¿verdad? Porque una persona joven, cuando uno dice, ay, a mí nada más no me llega la regla, Ujú, uno ujú. no asocia eso con la menstruación. O sea, hay muchas mujeres que son jóvenes que no les llega la regla y eso se llama Sí. amenorrea, ¿verdad? Ujú. Que es distinto a una menstruación. A una entonces, menopausia, perdón. a una menopausia, Ajá. perdón, sí, a una menopausia. Es distinto a una menopausia. Ujú. Entonces yo no sabía, yo pensé que nada más eran cambios hormonales leves que me estaban dando una amenorrea, que es la falta de una menstruación, ¿verdad? Ujú. ¿Y en qué momento logras hacer ese clic y darte cuenta que lo que te está pasando es realmente, o sea, cambios? Porque además de la parte de la menopausia, también me has hablado en algún momento cambios en tu tiroides, o sea, realmente fue como todo un... Fue todo. Sí, ok, entonces me sentía fatal, ¿verdad? Después de ese año, y yo le decía a mis doctores, vea, ¿algo está mal? Me decían, no, está normal, usted tuvo una cirugía de cerebro. Y yo, ok. Llegué a estar totalmente agotada. Yo dije, no, yo tengo que parar esta carrera, aquí yo ya soy doctora, no sé qué estoy haciendo aquí, ya mi propósito se cumplió con esa cirugía, me toca cuidarme a mí misma y ahí fue donde decidí volver a Costa Rica. Entonces, cuando vine a Costa Rica y empecé aquí mi cuidado paliativo, fue cuando me di cuenta, wow, ya pasé la menopausia. Ajá. O sea, toda esta falta de menstruación, todo esto que estoy sintiendo es súper válido porque pasé ya la menopausia. De hecho, ya tenía cambios óseos en los huesos, Ujú. ¿verdad? Entonces, ya empecé un Y tratamiento. nunca te dieron, ajá, eso te iba a preguntar, nunca te dieron un tratamiento preventivo de decir, ok, como vamos a alterar, esas hormonas se van a alterar, que es lo que le pasa a demasiadas chicas, y es impresionante. Te vamos a dar algo preventivo o buscar alguna opción preventiva para que no entre la osteoporosis y todas esas cosas. O sea, es que creo que en esa parte los médicos todavía están como muy atrás en lo que realmente sentimos las mujeres en esta etapa, porque es como, vaya, aguántese los calores, vaya, aguántese el cansancio, vaya, aguántese el insomnio, vaya, aguántese, no sé, que le pique los oídos o lo que sea, todos los síntomas que hay, y no hay un preventivo, y más que todo en chicas que hay una menopausia precoz, porque entonces ni siquiera
estamos o sea, si yo digo ahora con 41 años, hasta ahora medio lo entiendo y no me siento tan preparada. Y porque lo estás investigando, Ajá. ¿verdad? Pero en realidad sí, falta mucho que incluso a nivel médico no se habla tanto del tema. Ajá, Entonces, más que todo para las pacientes- mujeres jóvenes. Ajá. Sí, es increíble porque yo después, bueno, cuando empecé a no tener la regla, lo que me dijeron las endocrinólogas es, like, ¿usted quiere tener hijos? Y yo, bueno, yo pensé que no podía, eso sí fue algo que me dijeron que no sabían si iba a poder tener hijos, pero yo no estaba comparando, ¿verdad? Estaba pasando un proceso difícil, ¿verdad? No estaba pensando muy claro en esos momentos. Pero el punto es que me dijeron, nada más toma anticonceptivos. Toma anticonceptivos, Wow. ¿verdad? Porque eso de ahí le suplementa un poco las hormonas y ya todo bien, ¿verdad? Y no, esa no era la respuesta. Ujú. Ajá. Y desde tu visión como médico, porque vos tenés maestría y doctorado en medicina tradicional china, entonces a mí me encanta como ahí podemos como hacer el cambio de chip. ¿Cómo se ve, cómo se comprende la menopausia desde esta otra visión, desde esta otra ideología? Que si bien para nosotros en Costa Rica es como terapias alternativas y como, ¿verdad? Como un tecito, lo que sea, tal vez no le damos la importancia que merece porque no conocemos bien a profundidad la tradición y todo el conocimiento que hay detrás de la medicina tradicional china. ¿Cómo se puede representar, cómo se puede ver la menopausia desde este otro universo? Sí, bueno, para explicar la menopausia de una perspectiva de medicina tradicional china, tengo que explicar un poquito de en qué se basa la medicina tradicional china. La medicina tradicional china se basa en la filosofía del taoísmo, ¿ok? El taoísmo es una filosofía que intenta explicar todas las cosas, o sea, darle sentido al mundo a través de la tabla numérica. Ok, es curioso. Pero, por ejemplo, el 1 es el Dao. El Dao es todo, la totalidad, que es lo que percibimos como Dios o el universo. El 2 es el Yin y Yang, ¿verdad? Ajá. ¿Han visto el simbolito? Sí. El Yin y Yang, que tiene que ver con la dualidad de la vida, Ajá. que es arriba abajo, derecha izquierda, afuera adentro. Después 3 y 4, que no voy a explicar aquí porque son complicados, pero nos saltamos al número 5, que son los 5 elementos. ¿Okay? Ok. Entonces los 5 elementos son madera, Ajá. fuego, tierra, Ujú. metal y agua. ¿Okay? Entonces la medicina tradicional china más que nada se enfoca de los números 2 al 8, pero para este podcast vamos a hablar nada más del 2 y el 5. Ok. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que los 5 elementos se asocian con todas las cosas. Por ejemplo, sonidos, colores, etapas de la vida, temporadas del año. Por ejemplo, el fuego se relaciona con el corazón, con el color rojo y con el verano. ¿Ok? Todas esas cosas tienen un patrón de similitud en donde las asociamos por una razón. La menopausia es curioso porque en el mundo occidental se considera como, el occidental es el de nosotros, Sí. ¿verdad? Se considera como el final, perdón, el principio del final, Ajá. ¿verdad? Es el principio Total. del final. Eso es lo que nos venden. Sí, es como que ya llegó la menopausia y acabó mi vida, ¿verdad? Que es demasiado fatalista, ¿verdad? Y que estamos más de la mitad de nuestra vida en menopausia, o sea que no deberíamos No, de o sea, permitirlo, no. porque ahora cada vez morimos Sí, más, ajá. más grandes. Sí, o sea, faltan 40 años de la vida, ¿verdad? Es como muy intenso. Pero en la medicina oriental, Ajá. de medicina tradicional china, lo vemos como el final de una etapa. El final de esa Ajá. etapa es el elemento metal, ¿ok? Ok. Entonces, para explicar un poco más, el metal se relaciona con otoño, la temporada de otoño. Ajá. Y si pensamos en el El otoño, florecer. más bien No, la caída de las la caída de las hojas. el Sí, se perdía en primavera la flor. Ajá. el marchitar de las Ajá. hojas, ¿verdad? Entonces vemos los arbolitos así como cambiar de verde, amarillo, a rojo y se cae la hojita. Ajá. El metal empieza a los 35 años,
en la mujer. Ajá. ¿Ok? Entonces es muy curioso porque el proceso de la menopausia en la medicina tradicional china empieza alrededor de los 35 años. Bueno, y es real. Eso es lo O sea, que vamos es real. descubriendo ahora, Sí, nosotros sí. poco a poco de este lado. Nosotras del diciendo mundo. que Valesa no que Valesa no podía decir nada porque todavía no había entrado en perimenopausia. Y Que me regañan cuando hablo de menopausia porque tengo 39, pero definitivamente cuando empezamos a entender un poco, a los 35 no, y hace poquito, empiezan las bajadas cuando yo de lo la dije en un episodio, me regañaron toda la doctora, me dijo, no, pues sí, ya está en perimenopausia, y yo como desde los 35, y yo, ok. Sí, entonces este proceso, obviamente la menopausia es una condición, algo que estamos hablando no es específico, ¿verdad? Pero que es el cesar de la menstruación, Ajá. ¿ok? Pero ese proceso de llegar ahí empieza a los 35 años, que en la medicina china es cuando tenemos el marchitar de lo que llamamos el Yang Ming. El Yang Ming es un concepto que se relaciona al estómago y al intestino grueso, ¿ok? Entonces, cuando esos dos órganos empiezan a marchitar, como le decimos, a desvanecer, ¿verdad? Con el tiempo, porque estamos en otoño, ¿verdad? Ajá. Eso empieza a pasar. Ya no estamos adquiriendo la alimentación de las comidas, ¿ok? No estamos absorbiendo Ajá. lo que requerimos para tener energía, para ir al gimnasio todos los días, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en el cuerpo de la mujer empezamos, en vez de confiar en las comidas para la energía, empezamos a sacar de algo que se llama el mar de esencia, ¿ok? El mar de esencia existe en los riñones. El mar de esencia es otra fuente de energía, ¿ok? Entonces, no recibimos de la comida, empezamos a sacar del mar de esencia. En el mar de esencia hay algo que se llama la bahía de fluidos, ¿ok? Yo sé que esto es todo muy nuevo, pero es un concepto que se llama Tian Gui en chino, ¿ok? Esta bahía de fluidos es lo que asociamos con la sangre de menstruación, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a sacar del mar de esencia o de la bahía de fluidos esenciales, empieza a disminuir la menstruación. Poco a poco vamos utilizando esa otra fuente de energía, ¿ok? Y al agotarse el Tian Gui, que es este mar de fluido de esencia, ¿verdad? Es cuando termina una mujer de menstruar. Ya no hay más de esos fluidos esenciales que estamos utilizando para nuestra energía del día a día. Ok. ¿Okay? Yo sé que es un concepto totalmente nuevo. Y eso a nivel de energético, ¿qué representa? Sí, a nivel, la mujer, digamos. Sí, bueno, a nivel energético y incluyendo otros síntomas que pueden pasar con la menopausia, necesito explicar, volver al número 2, al yin y yang. A la dualidad. Porque los riñones no solo se encargan del mar de esencia, sino también del yin y yang en el cuerpo. Por eso vemos los dos riñones como uno yin y el otro yang. ¿Okay? Entonces, okay. cuando empieza a bajar esta vitalidad del mar de esencia, también empiezan a bajar el yin y yang. Lo que pasa es que esto es un proceso totalmente natural, ¿verdad? Nos pasa a todas las mujeres. En un mundo perfecto, el yin y yang bajan juntos, en sincronía. Cuando bajan en sincronía, la mujer no siente síntomas durante la menopausia. Que no sé si ustedes han escuchado a una mujer que dice, sí. ¿verdad? Yo no sentí nada. No me di ni cuenta. Tú tienes el yin y el yang equilibrado, o sea, bajan perfectos, ok. Exacto, pero ese no es el caso común. Ajá, es cierto. Okay. El común es que te revuelve. Y eso tiene que ver con nuestro estilo de vida. Correcto, ajá. Entonces, si vivimos una vida muy fuerte, con mucho estrés, ¿verdad? Bajamos, nos consumimos el fluido, que es la parte yin, ¿ok? Este es el yin, este es el yang. Empieza a bajar el yin más rápido que el yang. Entonces, hay un exceso relativo de yang. Entonces, en ese caso, el exceso relativo de yang se ve como bochornos, insomnio, frustración, ¿verdad? Pero si es al revés, ¿verdad? Si más bien somos sedentarios, no hacemos mucho, nos quedamos frente al tele, comemos comidas chatarras, lo que hacemos es bajar más bien el otro, ¿verdad? Entonces hay un exceso relativo de yin.
Y en ese caso, sentimos síntomas como pérdida de libido, depresión, aumento de peso. Es algo más emocional. No necesariamente emocional, sino es distinto, digamos. Por ejemplo, que uno hace una función y el otro hace la otra función, ¿no? Pero Exacto. entonces si uno intenta compensarlo, me imagino, con terapias de medicina china tradicional, o sea, si logras compensar ese yin y yang, entonces vas a disminuir. Vas a bajar al mismo tiempo. Para que vayan juntos y no sientas tanto el golpe de los cambios. Exacto. Okay. Eso es lo que queremos, que estén balanceados. Entonces, no solo, digamos, si está aquí el yang y aquí el yin, queremos no solo bajar el yang, pero subir el yin. Okay. Y sí se puede, o sea, no es que baja y no se pueda volver a subir. No, se puede, claro que se puede tonificar y fortalecer. Qué interesante. Y una pregunta, digamos, ¿qué es lo normal o común que llega a tu consulta en las mujeres en síntomas o desequilibrios en esta etapa? Honestamente, de todo. O sea, yo siento que no tengo como un patrón específico que siempre llegan los bochornos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí veo de todo, depende mucho de que está más bajo el yin o yang, ¿verdad? Puede ser aumento de peso, puede ser los bochornos, puede ser insomnio, puede ser depresión, pérdida de libido, ¿verdad? Uh-huh. Todas esas se ven, pero depende cuál está más bajo que el otro. Ok, y digamos que esta terapia funciona para, por ejemplo, chicas que tal vez no quieran ponerse terapia hormonal, por ejemplo, uh-huh, y que quieran bajar estos síntomas de alguna manera, equilibrando uh-huh, todo esto. Y digamos, por ejemplo, una chica que diga, tengo el libido bajo, me morí, no me di cuenta. No, y muchas veces estás consumiendo lo que te envían los otros médicos y te dicen incluso que estás compensada y vos decís, no me siento bien. O sea, me siento, uh-huh, por decirlo de alguna manera, descompensada, desequilibrada, sigo con estos uh-huh, síntomas. O sea, entonces ahí entran todas estas posibilidades donde podemos encontrar esas respuestas y soluciones. Correcto. Ajá, sí, es mucho el estilo de vida, ¿verdad? Okay. La dieta, qué tipo de ejercicio estamos haciendo, ¿verdad? Si yo estoy deficiente de yin y corro todas las mañanas 5 kilómetros, no me voy a sentir bien. Porque estoy usando más fluidos, ¿ves? Entonces se hace más grande la diferencia. Hasta eso se puede ver, o sea, ¿qué tipo de ejercicios ocuparíamos? Digamos, si es más de fuerza, más de... Sí, exacto. Y todo eso. Y eso tiene un poco que ver, digamos, por ejemplo, con las que estamos en perimenopausia, perdón, pero es que esta parte me parece súper interesante. Las que estamos en perimenopausia, tiene que ver el tema de nuestro ciclo también con las energías y toda esta parte de medicina china. Sí, claro, o sea, el ciclo es súper importante. Okay. El ciclo es como, ¿cómo te explico? Es como, los practicantes de medicina tradicional china vemos el ciclo como tus notas del semestre, ¿verdad? ¿Qué tan bien estuviste en tu estilo de vida? ¿Qué tan bien estuvo tu dieta? ¿Qué tan bien estuviste con las hierbas o con las hormonas? O todo lo que estás haciendo este mes o estos 2 meses o lo que sea, se refleja en la sangre. Y digamos, por ejemplo, con el ciclo menstrual, que a mí me pasa mucho, yo no sé de vos, que cuando yo ando con la menstruación, se me antoja demasiado el dulce. Uh-huh. O sea, y yo sé que he escuchado muchas cosas con respecto a que no deberíamos de consumirlo porque hay una déficit ahí del cuerpo, pero por ejemplo, hay otros momentos que a mí me pasa ya la menstruación y yo sé que después de que me pasa la menstruación esa es mi semana fuerte. O sea, yo puedo alzarte el peso que yo quiera. Ajá. Sin ningún problema, no me siento cansada, puedo hacer dobles sesiones, como un montón, tengo el metabolismo como reventado, o sea que yo digo, todo fluye bien, sí. Esa es la que a mí esa es la que me gusta, esa es la que quiero hacer. Esa es la que quiero hacer siempre, y ya después, obviamente, conforme va pasando el ciclo, digamos, por ejemplo, yo soy de las que identifica mucho cuando estoy ovulando, uh-huh, entonces sé que ahí no tengo tanta fuerza. O sea, ya no tengo la misma, o sea, no puedo alzar esa misma peso, por lo menos con esa intensidad y esos pocos descansos que hacía en otra semana, en la otra. Y entonces mi entrenador dice que es que yo voy como la semana fuerte, la semana más o menos. Lo tenés como súper marcado. Lo tengo definido. Muy marcado. Ajá. Y hay un mes que lo tengo más marcado que el otro, que es cuando tengo el ovario buena gente y el ovario que tal vez no es tan buena gente. Ajá. Así le digo yo. Entonces, ese mes estoy más retador, digamos. Es mucho más marcado. Pero siento, tengo ese común
En que, por ejemplo, cuando está el ovario buena gente, cuando ovulé con ese ovario, sí puedo decirte que tengo 1 o 2 semanas de mucha fuerza. Pero cuando tengo con el otro ovario, me queda como 1 semana. Sí, eso ya es un tema muy personal, como que tendría que explorar con vos específicamente, pero para contestar como en manera general, sí, o sea, durante el mes, la mujer pasa por muchos cambios de exceso de sangre o deficiencia de sangre o estancamiento de sangre, dependiendo de dónde estamos en el ciclo menstrual. Porque o sea, por ejemplo, justo antes de menstruar, ¿verdad? La semana antes, que muchas de nosotras sentimos frustradas y queremos comer azúcar y estamos así como irritables, es un momento de estancamiento de sangre. ¿Por qué? Porque estamos en exceso de sangre, más bien, ¿verdad? Porque estamos acumulando el endometrio, ¿verdad? Se está haciendo grande, hay más sangre, o sea, literalmente hay más sangre acumulándose, ¿verdad? Entonces, eso se refleja en nuestro ánimo, ese exceso de sangre. Y después, cuando ya baja la menstruación, entonces algunas nos sentimos genial, ¿verdad? O si al principio no había exceso, cuando baja la menstruación nos sentimos muy cansadas, ¿verdad? Yo mi segundo y tercer día de la menstruación es de morirme. O sea, yo en serio es como decir, quiero que nadie me hable, nadie me vea, nada. Y ya después todo bien. Son solo esos 2 días. Pero, y a mí no me dura la menstruación ya tanto como me duraba antes. Yo antes tenía ciclos de 7 días. Ahora me dura 5. Sí, entonces es curioso porque en la perspectiva de medicina tradicional china, al acumular tanta sangre justo antes de la menstruación, el cuerpo naturalmente lo quiere solucionar, ¿verdad? Entonces, la respuesta es que mueven la sangre, ¿okay? Se mueve la sangre, el cerebro mueve la sangre y en ese mover, ¿verdad? Se está moviendo toda la parte de abajo. Entonces, no sé si ustedes han notado que durante la menstruación vamos más al baño. O sea, heces, ¿verdad? Todo lo que está aquí se mueve más. La mía no se mueve. No, sí, es cierto. Hay meses que sí, hay meses que no. Es cierto. Yo tengo amigas que dicen que van más al baño y yo deseando ir al baño, pero a veces no siempre me pasa. Hay meses que sí. Sí, pero entonces eso también depende de casos específicos, ¿verdad? Si vos tenés mucho exceso de sangre y estancamiento, entonces vas a tener síntomas distintos a otra persona que tal vez está más deficiente. Pero eso sí se ve como en cada persona. Y tengo una pregunta. ¿Cómo es exactamente la terapia? O sea, ¿qué pones? Porque obviamente si hablamos de acupuntura ya mucha gente sabe, ok, me van a poner agujas. Cuando hablamos de la terapia de imanes, ya sabemos que uno le pone unos imanes y a veces la acupuntura con imanes, porque todas esas las he hecho. ¿Cómo funciona? Bueno, las terapias, mucho de la terapia es hablar, ¿ok? Porque quiero llegar a lo que está pasando, ¿ok? Quiero conocerte, quiero saber qué tipo de persona sos, qué tipo de ejercicio haces, qué comes. O sea, quiero saber todo lo que sos, no nada más tu síntoma, ¿verdad? Quiero saber todo sobre vos. Entonces, mucho es hablar. Ya cuando tenga un diagnóstico, bueno, y siento el pulso, veo la lengua, veo el rostro, siento el abdomen, ¿verdad? Hago mi diagnóstico. Y después, cuando ya voy a tratar, el punto es estimular los puntos energéticos del cuerpo de una manera en donde esté solucionando el desbalance. O sea, si tenés deficiencia de yang, quiero fortalecer el yang. Si tenés exceso de sangre, quiero sedar o quitar un poco la sangre, ¿verdad? Entonces es viendo a ver dónde están los excesos, dónde están las deficiencias y con mis terapias llegar a un balance. Qué interesante. Para seguir transitando en este otoño de nuestras vidas de una manera más equilibrada. Exacto. Paulette, y en tu caso, a mí me encanta esta parte de reconectar con nuestro cuerpo, pero en esto que vamos perdiendo la menstruación y vos siendo una mujer tan joven, ¿qué significa para vos vivir la ciclicidad más allá de un ciclo menstrual? O sea, ¿cómo adoptas toda esta ideología a tu caso personal donde te ves enfrentada a un diagnóstico y a un cambio en tu vida tan abrupto a una edad súper joven? Porque ¿qué edad tenías, perdón, cuando? 30. Exacto. Bueno, 29. Eso es como todo ese tiempo se mezcla, ¿verdad? En mi memoria. Pero
Muy buena pregunta, súper linda. Porque sí, la vida sigue, ¿verdad? Ese no fue el final, no fue el final, ¿verdad? La vida sigue, aquí estoy y estoy mejor que nunca. Y para contestarte esa pregunta, volvemos un poquito a este tema de la medicina tradicional china, en donde hablamos del otoño, ¿verdad? ¿Qué sigue después del otoño? El invierno, ¿verdad? Ah, ok. El año no de termina hecho, en ya le otoño. iba a preguntar eso, porque, Ajá. ajá. Sí, o sea, uno no termina en otoño y ya, ¿verdad? O sea, Y nos morimos en el otoño. sí. Ok. Sí, o sea, Ajá. sigue el invierno. Entonces, después de la menopausia, llega que en los mundos orientales, ¿verdad? En China y en Japón y en muchos de esos lugares, el agua, el elemento agua, que es el elemento de Ajá. invierno, Ujú. es lo más sagrado. Es la etapa más sagrada, es donde conectamos con el verdadero yo. Es cuando dejamos ir todo el drama del metal y la tierra y el fuego, ¿verdad? Es drama, ¿verdad? Es caótica la vida. Dejamos ir todo eso, ya pasamos el duelo en el metal y llegamos al invierno, en donde podemos ser nosotras, en donde conectamos con nuestra sabiduría interior y conectamos con otras personas, ¿verdad? Es una de las etapas más bellas. Y para mí personalmente, porque pasé esta menopausia tan rápido, la vida me conectó al invierno, ¿verdad? Entonces, rápidamente tuve que pasar el duelo, un duelo fuerte, ¿verdad? No estoy diciendo que fue fácil, pero tuve que pasar duelo rápido y tuve que conectar con mi sabiduría, ¿verdad? Y con mi interior. Y ahora estoy más feliz que nunca. O sea, estoy súper feliz que ya dejé esa vida extrema atrás, todo ese drama, ¿verdad? Y estoy yo conmigo misma y no siguiendo esas expectativas que tenía antes de una vida tan fuerte, ¿verdad? Entonces, Y una pregunta, ¿qué rituales o alimentos o prácticas o hábitos nos recomiendas a las mujeres que estamos atravesando Estos otoños. esta etapa? Ajá. sí, bueno, eso es una pregunta un poco compleja porque yo recomiendo que más bien empecemos nuestro cuidado antes, ¿verdad? Antes de. Ujú. Como a los 30, 35. Y a lo que me refiero con eso es dejar esos hábitos que nos causan daño, ¿verdad? Si yo tengo 35 años o 30 y aún estoy en muchas fiestas, tomando mucho alcohol o consumiendo droga o con mucho estrés, ¿verdad? Eso quema el yin y el yang, lo quema, ¿verdad? Y cuando ya estamos empezando a un marchitar del yang min, ¿verdad? Que nos quita este poder de las comidas y sacando del mar de esencias, no queremos maltratar nuestro yin y yang de otras maneras, ¿verdad? Entonces, en realidad, el consejo que puedo dar es empezar, ¿verdad? A las jóvenes, empezar a eliminar esos hábitos que son destructivos, bajar el estrés, empezar rutinas de dieta y ejercicio que son más saludables, para proteger a nuestra historia, ¿verdad? A lo que viene. A las mujeres que ya estamos pasando la perimenopausia o que ya hemos pasado la menopausia, entonces más bien es enfocarnos en cuáles son los síntomas, qué es lo que está pasando, si tengo una deficiencia de yin o si tengo una deficiencia de yang y cómo me acomodo yo personalmente a mi biología. Ok. Interesante. ¿Cuáles han sido tus mayores fuentes de sanación en todo este proceso? Bueno, el balance, ¿verdad? Definitivamente el balance. Yo soy una de esas personas que tengo más deficiencia de yang. Entonces mis síntomas son más como subida de peso, fatiga, ¿verdad? El cansancio de dormir 16 a 20 horas al día, que era extremo. Todo eso que se ve con deficiencia de yang. Entonces yo lo que hice más bien es fortalecer mi yang. Y eso lo hice con comer más proteína, aumentar la testosterona, hacer pesas, ¿verdad? Pero también hay que considerar que los dos están bajando. Ajá. Entonces es una combinación. Hago más las pesas, pero también hago un poquito de cardio. No descuidar. Ajá. Exacto. Ok, y si hoy nos escucha a cualquier mujer que esté viendo la menopausia anticipada, que lo hemos visto muchas chicas que nos han escrito y que están en shock y que tienen miedo. Porque creo que tal vez
hay muchas mujeres que no tienen estas herramientas o ese poder de entendimiento que creo que a vos también te ayudó muchísimo en ese proceso. ¿Qué les dirías? Porque sí es cierto que más que todo en Costa Rica, bueno, hablamos en todos los países, pero en el caso de Costa Rica, las chicas no entienden ni saben qué les va a pasar, hacia dónde van, cuáles son las consecuencias de una menopausia anticipada no cuidada, y siguen con malos hábitos, cada vez sintiéndose peor, que yo creo que algunas ya han ido descubriendo como que cambios de hábitos de vida es una de las mejores soluciones que hay, ¿verdad? Y te digo porque, por ejemplo, ahora que tenemos TikTok, hay gente que ha escrito y dice como, me siento fatal, pero me cuesta tanto dejar la harina y sigo haciendo esto o sigo haciendo lo otro, ¿verdad? Y que tal vez no entendemos esa parte tan importante de lo que nos está hablando nuestro cuerpo. Sí, bueno, lo primero que recomendaría en esos casos es buscar ayuda, ¿verdad? Es buscar, ¿verdad? La doctora de medicina china o la endocrinóloga o la ginecóloga, ¿verdad? Alguien que nos ayude en el proceso, porque es un proceso complicado, es un proceso difícil, ¿verdad? Entonces necesitamos ayuda. O sea, es muy difícil hacer eso sola, o casi imposible, diría yo, porque necesitamos no solo suplementar el cuerpo, pero apoyo emocional, ¿verdad? Apoyo de muchas maneras. Entonces, podcasts como estos, ¿verdad? Y organizaciones como Sin Reglas es un gran lugar para buscar esa ayuda, ¿verdad? Entonces, les digo, ¿verdad? Aquí es una buena opción, ¿verdad? Es escribirles para buscar ayuda. La otra es intentar cambiar la narrativa, ¿verdad? Para mí, al principio fue muy difícil, pero después ya cuando empecé a entender que estaba conectando a mi invierno, ¿verdad? A mi elemento de agua, que es mi sabiduría y mi verdadero yo, y profundicé en eso y ahora estoy full en eso, ¿verdad? Es hermoso, es un camino hermoso. No es algo por qué, ¿verdad? Seguir sufriendo, ¿verdad? Ya cuando uno puede pasar el duelo y dejar atrás lo que éramos, podemos enfrentarnos a nuestro yo ahora, que es una etapa bella, ¿verdad? Y antes de cerrar, yo sé que Vale tiene una pregunta ahí, pero antes de cerrar, ¿cómo viven las asiáticas ese invierno? O sea, porque yo sé que hay una parte de la visión distinta, digamos, inclusive de la abuelita, de la sabiduría, que hace que creo, no sé, por eso te lo pregunto, de cómo viven ellas en esta etapa. Hasta donde tengo entendido, les va mejor que a nosotros, inclusive. Sí, o sea, es una etapa sagrada. O sea, las mujeres quieren llegar a esa etapa. O sea, ya no tienen que estar cuidando a los chiquitos, ya no tienen que estar haciendo las cosas para el marido, ¿verdad? Obviamente, estoy exagerando, pero ya llega una etapa en donde uno es uno por uno. O sea, uno tiene su vida y vive su vida como uno quiere y no a lo que los otros esperan de uno. Porque siento que algo que pasa mucho en el occidente es que las mujeres nos dan valor por nuestra habilidad de tener hijos, ¿verdad? Sí, o por nuestro trabajo, cosas así, digamos. Entonces... Tu éxito profesional. Por eso, entonces cuando ya perdemos esa vitalidad o esa habilidad, esa fertilidad, y ya no servimos de nada, ¿verdad? Pero al revés, en el otro mundo, es la mejor etapa porque ya esos compromisos están atrás, ¿verdad? Ahora me toca a mí disfrutar de mi vida, ver cuáles pasatiempos me gustan, qué me gusta hacer y qué disfruto y ya, enfocarse en uno, ¿verdad? Dejar de enfocarse en otras personas, compartir todo el conocimiento que hemos aprendido. Qué bonito. Me encanta. Yo quiero hacer un paréntesis para agradecer el apoyo de Laboratorios Echandi, quienes creen, como nosotras, en acompañar con ciencia y sensibilidad la salud femenina en todas sus etapas, y les agradecemos por sumarse a esta conversación. Paulette, quiero darte las gracias de todo corazón porque no solo abres tu historia y la compartes con nosotras, sino que además nos compartes esta gran sabiduría que para nosotras muchas veces es lejana o oculta, ¿verdad? Estamos del otro lado del mundo y no tenemos como idea que
este transitar, como lo decís vos, este otoño, llega a un invierno, no es el principio del fin, como nos han querido vender muchísimas veces a este lado de la sociedad, y creo que definitivamente nos dejas como esa espinita para pensar, ¿verdad? Y para sentir las cosas de una manera diferente. Y a todas estas personas que nos escuchan, si se sienten inclinados en querer averiguar más de cómo transitar por este otoño y pasar este invierno maravilloso que nos cuenta Paulette, los invito a que la sigan como parte de los profesionales de Sin Reglas, quien da consultas no solo para temas de menopausia que estamos hablando acá, ¿verdad? Sino todo lo que tiene que ver con medicina china tradicional, con todo su expertise y conocimiento. No, y muchas gracias, de verdad. Creo que está demasiado interesante. A mí es que esas cosas me parecen que para las mujeres es una alternativa muy poderosa. A muchos que tal vez no quieran seguir metiéndose químicos o todo esto y ver la vida desde otro lado, con nuestras energías y con nuestros poderes. Y de verdad, muchas gracias. Y de verdad, síganla, chicas. Escuchen los reels que Paulette nos hace, porque la verdad yo los he escuchado y yo le dije, vale, que tenía mucho poder. Y súper agradecidas. Bueno, antes de irnos, muy importante, ya se nos había ido, el 19 de julio vas a estar con nosotros. Sí. En el brunch. Sí. Cuéntanos un poco rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a enfocarnos en explorar los puntos de acupuntura en la cara, ¿ok? O digitopresión, ¿verdad? Todos los puntos, los meridianos de medicina china tradicional que existen en la cara, el cuello y los hombros. Y vamos a explicar un poquito más sobre la medicina china tradicional y cómo se refleja eso en los músculos, en el rostro, y qué podemos hacer para tratar no solo las arrugas, pero nuestras emociones y nuestra historia de una manera holística. Bueno, muchas gracias. Increíble, me encanta. Bueno, gracias a todas por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, estamos en todas las plataformas digitales. El próximo jueves a las 6 de la tarde, otro episodio más de Sin Reglas. Nos escuchamos hasta la próxima semana y recuerden que aquí se habla sin filtros y sin reglas. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.